Buenos días, profesor. Me presento, soy el alumno Brian Edule Guía Camargo. En este día voy a presentar mi trabajo sobre el portafolio, ¿no? De la exposición del video. Y aquí están el curso, que es Psicología Clínica, el nombre del profesor, que es Luis Alejandro Tumbay. Bueno, el índice primeramente aparece que es la psicología clínica. Aparece también los temas como introducción. Aparece el caso clínico con su respectivo análisis. También aparece la anamnesis y al final, último, la despedida. Empezamos con qué es la psicología clínica. La psicología clínica en sí es una rama de la psicología que es muy importante, ya que es una rama que es una rama general, se puede decir, porque es muy importante porque con ella puede salir la psicología educativa, puede salir la psicología también organizacional, la psicología de deporte. Por eso que es una psicología que es clínica, abarca todo. Por eso que se encarga de entender, de prevenir y tratar los problemas emocionales de los pacientes, ¿no? Así como también su comportamiento y también la salud mental de las personas que asisten y van al psicólogo. En los temas, como introducción, podemos ver el tema uno, que es los orígenes y conceptos de la psicología. En sí, este tema, primer tema, nos habla de que anteriormente eh, la psicología lo trataban como un tema, los problemas mentales lo trataban como si fuera algo mágico. Después he ido evolucionando y lo trataban como si fuera algo maligno, los problemas mentales como si fuera un castigo divino. Y así fue pasando el tiempo hasta que en 1879 Wundt fundó el primer laboratorio de la psicología experimental cuando hizo, ¿no? Con el niño Albert. Y por eso que desde ahí se fundó la psicología, ¿no? También tiene sus raíces en la filosofía como también en la fisiología. En el tema 2 se habló del DSM-5 y del CIE-10. El DSM-5 fue publicado por primera vez en 1952. Eh, el DSM-5 se publicó, el último más reciente se publicó en 2013, ¿no? Fue elaborado por el APA, ¿no? Y también el CIE-10, que incluye en sí todas las enfermedades que abarca, no solo las mentales, sino abarca todo también, y fue elaborado por el OMS, ¿no? Y también es muy importante porque se formaron también comités de expertos, ¿no? Con la finalidad de dominar estos trastornos mentales. Hubo una unión de expertos y gracias a eso se creó el CIE-10 como también el DSM-5. En el tema 3 se vio el estudio del caso y el método clínico, donde se explica los procesos de la entrevista. Y aquí nos podemos dar cuenta porque este tema evalúa el proceso de la evaluación psicológica, donde se habla del test, donde se habla de la entrevista, donde se habla también de la observación, como también nos explica las fases de la evaluación, como primeramente que es recoger la información a través de la anamnesis, recogemos todos los datos más importantes del paciente. Y una vez hecho eso, gracias al motivo de consulta, nosotros formulamos una hipótesis, lo que pueda tener el paciente. Después, gracias a esa hipótesis, podemos realizar pruebas psicológicas, que es administrar un test. Y una vez que nosotros tenemos esa prueba, realizamos un informe. Y a través de ese informe, ahí recién hacemos el tratamiento a la persona con la terapia conductivo-conductual, con la terapia gestal, con distintas terapias. Y eso es lo que nos explica ese tema 3. El tema 4 nos habla de la observación y la entrevista psicológica.
Y en sí este tema es muy importante, ya que nos explica por qué es importante la entrevista psicológica, nos explica los pasos para poder romper ese hielo y poder llegar al paciente, cómo es el rapport, cómo es el encuadre, donde tenemos que obtener ese primer contacto que hay con el paciente y se tiene que obtener toda la información posible, como también nos explica sobre la clasificación de la entrevista, que es la entrevista estructurada, no estructurada y también semi-estructurada, que la semi-estructurada es lo ideal que cada psicólogo debe de hacer. También el tema 5 nosotros vemos el organigrama, que es tener una información del paciente, ¿no? Poder organizarlo mejor. También vemos que en el caso clínico nos habla de un paciente que él tuvo que dejar a su esposa, tuvo que dejar a sus 3 hijos para irse a otro lugar a vivir. Y justamente, tristemente, hubo una invasión en ese lugar donde la persona vivía y tuvo que sufrir maltratos físicos, maltratos verbales. Además, presenció la violación de su hermana y eso le afectó bastante. Y así estuvo sufriendo la persona. Cuando la persona regresó nuevamente a su país, la persona se veía decaída, se veía triste, se veía una persona que ya no era entusiasta, sino se demoraba en responder, que una persona que ya había perdido sus fuerzas. Además, la persona comenta que si no fuera por sus hijos o su familia, ya se hubiera suicidado, porque sufría de constantemente pensamientos, de recuerdos que la atormentaban diariamente. Y de eso trata el caso clínico. Y también, con su respectivo análisis, los datos que podemos captar son que tenía 32 años. Podemos captar también que su hermana fue violada delante suyo, sufrió torturas, sufrió violencias. Su papá también, un dato muy importante, que falleció a los 9 años y tuvo que mantener a toda su familia. Los síntomas que él tuvo fue estar agudo. A través de cuando veía documentales, se le agudecía todo ese recuerdo. También se sentía triste cuando recordaba y quería evitar eso, quería evitar recordar todas esas cosas que había vivido la persona. También sufría constantemente pesadillas, recuerdos también, y también donde ya se volvía indolente, se volvía una persona fría después de pasar todos esos temas. Y la solución, según el DSM-5, que respectivamente se investigó, se trató de un caso típico de trastorno de estrés postraumático, como en el DSM-5 lo podemos encontrar como el F43.10. En la análisis que se realizó, podemos ver a los datos del paciente, como es de Melanie Marina de la Cruz Rojas, tiene 19 años de edad y nació en el Hospital de Castillo. El motivo de la consulta que la persona no recalcó es que constantemente se sentía cansada, se sentía deprimida, se sentía triste, se sentía angustiada, porque tenía muchas cosas de responsabilidades que cumplir, como era la universidad, como era también el centro donde ella comentó que está de psicología, como también ayudar en su casa, a sus hermanos, y todo eso le consumía sus energías, le consumía que no podía, y muchas veces caía en tristeza y en depresión, porque le faltaba muchas veces el tiempo, la organización. También en las actividades e intereses que la persona nos comentó, le interesaba el baile, las películas, los teatros, le gustaba pasar, le encantaba pasar tiempo con amigos, en fiestas también, que era su momento de distracción, donde se distraía de todo. En las relaciones interpersonales, es una persona que tiene buena autoestima, que se acepta tal y como es, que tiene buena confianza y que normalmente se puede adaptar a cualquier sitio donde va. Es una persona muy amigable.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.